Bien, entonces vamos a dejar en el uso de la palabra al concejal de Bogotá y concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Me complace la oportunidad maravillosa que el Señor nos da de poder compartir, hermanos y hermanas queridas, en este lugar. Este país es particularmente querido para mí desde que tuve la oportunidad de integrar el equipo de la Asociación Billy Graham para actividades de impacto evangelístico en Lima y en todo el Perú en años anteriores. Deseo expresar mi profunda gratitud al honorable congresista Julio Rosas, a su esposa, a su familia, a su equipo, por invitarnos a compartir este día tan especial en esta jornada tan particularmente inspiradora e impactante para la ciudad y también para el Perú. Agradezco también la oportunidad que el Señor me da de interactuar con la doctora Ángela Hernández, honorable diputada de Santander en Colombia, líder reconocida, valiosa e inspiradora en la defensa de los niños y de la familia. Y por supuesto, habida cuenta que el tiempo es breve, hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas, y solamente dispongo como máximo de 30 minutos para mi exposición inicial. Antes de las preguntas abordaré inmediatamente el tema. Me han explicado que tengo absoluta libertad para hablar con claridad en esta reunión trascendental y le he pedido al Señor que me dé la gracia, la sabiduría y la inspiración para poder compartir con ustedes mi experiencia batallando en defensa de la vida, la familia y los valores en el Consejo de Bogotá, que es el consejo más importante del país. Déjenme decirles, amados míos, que soy el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, y quiero compartirles cómo hemos retrasado el ímpetu de las agendas ideológicas de los que promueven descaradamente la eutanasia, la eugenesia, la legalización y despenalización de la producción y consumo de drogas, la unión homosexual y la adopción de menores por parte de parejas homosexuales, el aborto, la proliferación de métodos anticonceptivos con la excusa del sexo seguro, que solo ha traído más embarazos adolescentes, entre otras tensiones sociales tan polémicas hoy en mi querido país, Colombia, como el reciente plebiscito para refrendar el acuerdo con la guerrilla de las FARC, en el cual fui líder del no por el pueblo evangélico de Colombia. Me han preguntado insistentemente por qué voté no y por qué lideré el no en ese mal llamado acuerdo de paz. Lo hice en el ámbito de mi convicción cristiana de que la paz con las FARC pisotea nuestra dignidad y amenaza nuestra libertad, promueve la impunidad, destruye la familia y exalta la ideología de género que hoy corre como una epidemia a lo largo y ancho del mundo. Dejo en claro, señoras y señores, amigos queridos, hermanos de mi alma, dejo en claro, antes de seguir adelante, que mi esfuerzo como líder político y como pastor cristiano no está orientado contra las personas, sino contra las ideologías. No tengo nada personal en contra de nadie, pero tengo una plena convicción que me convoca a defender lo que el Señor ha determinado en su maravillosa palabra, la Biblia. Me preguntan con bastante frecuencia si soy de ultraderecha por mis posturas, entre comillas, no progresistas, cierro comillas, y debo responder que no lo soy, porque la derecha
con su desbordada ambición y codicia, ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, y su resultado ha sido el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, el estrés que deteriora la salud humana, el inmenso recorte de tiempo a las labores de la crianza paterna y materna, y en fin, ha generado otras terribles desigualdades. Me preguntan entonces si soy de izquierda por sumarme a la solicitud ciudadana de renegociar los tratados de libre comercio que han dejado en desventaja el campo colombiano y buena parte de la industria nacional, porque estoy en contra de tanta privatización, porque soy ambientalista y defiendo el paraíso que el Señor nos ha regalado, y me opongo a la contaminación atroz que en nombre del desarrollo industrial hoy le hace tanto daño a nuestra América Latina. Porque estoy en contra de tanta privatización, porque soy ambientalista y animalista. Pero también debo responder que no soy de izquierda, porque la izquierda legitima la anarquía, crea pésimos administradores y promueve a los detractores de la libertad religiosa y de cultos. He dicho insistentemente en mi país que cuando la izquierda gobierna, el desastre está asegurado. Pero si no soy de izquierda, ni soy de derecha, ni tampoco de centro, ni de otra vía, entonces se preguntarán ustedes, ¿cómo me considero? ¿Cómo se considera el concejal de la familia Marco Fidel Ramírez, concejal de Bogotá? Bueno, pues que los ciudadanos me ubiquen ideológicamente donde mejor les parezca. Es un asunto de ellos, pero yo, pública, seria, categórica y valientemente, me declaro sencillamente cristiano, a mucho honor. La productividad, la rentabilidad, el emprendimiento, la propiedad privada, la reivindicación de las causas del pobre y el menesteroso, la viuda, el huérfano, el extranjero, son cada una de estas cosas principios judeocristianos que yo sigo, mismos principios que formaron buena parte de Occidente y que hoy quieren destruir, o que sectores se atribuyen sus banderas. Yo me declaro cristiano, declaro a toda América mi convicción y declaro a esta generación que vale la pena servir al Señor. Defiendo a la familia. Me preguntan mis detractores, predicadores de la ideología de género y la diversidad sexual, pero señor concejal, señor pastor, ¿qué familia defiende usted? Y yo le respondo, defiendo la familia normal, natural, constitucional, la de un hombre con una mujer y sus hijos como fruto de su amor, donde aprendí a defender con convicción esa familia. No fue exactamente en la universidad, no fue en el marco de mi maestría en estudios políticos, no fue en el marco de mi especialización de gerencia y alto gobierno en mi país. Aprendí a defender la vida, aprendí a defender la familia, aprendí a defender los valores en la iglesia del Señor, el escenario donde amamos, servimos y predicamos el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué amo y defiendo a la familia? Vengo de una familia destruida. Soy hijo de una madre soltera y de un padre que me abandonó. Conocí en mi niñez el hambre, la miseria, también la soledad y la escasez. Pero un buen día apareció el Señor cuando tenía 12 años
hace 47 exactamente. Y gracias a esa palabra hermosa, maravillosa del Evangelio, también conozco la faceta de una familia feliz. Hace 35 años me casé con Luz Dari, mi esposa preciosa. Dios nos ha regalado 3 hermosos hijos: un médico veterinario que también es pastor, una abogada penalista que pronto me regalará mi primer nieto, y una terapeuta ocupacional, soltera todavía. Todos mis hijos, junto con mi esposa, protagonizamos no una familia perfecta, pero sí una familia feliz. Porque cuando Cristo está presente, hay felicidad, hay alegría y hay gozo y unidad en la familia. Mi activismo en defensa de la familia no es reciente. Comenzó hace 40 años, cuando comencé a predicar en la radio cristiana de Bogotá. Se ha extendido en nuestro ministerio predicando en más de 25 naciones. Y hoy mi pasión por la familia causa impacto desde Bogotá a toda la nación, defendiendo la vida. Defendiendo la vida, porque la vida es sagrada y porque el aborto es un crimen con letras mayúsculas. Los abortistas lo saben y se hacen los tontos, los muy criminales. La vida es sagrada, Dios la da y solo Él tiene derecho a tomarla. Por eso defendemos la vida. Defendemos la familia como núcleo fundamental de la sociedad y defendemos los valores. Y me preguntan: ¿qué valores defiende usted, Pastor Marco Fidel? ¿Qué valores proclama usted, concejal de la familia? Proclamo los valores eternos, poderosos y maravillosos de la palabra de Dios. Declaro con la Biblia: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la palabra que Latinoamérica necesita, que Colombia necesita, que Perú necesita. Ahora me preguntan: ¿cómo lo hemos logrado? Rodeándome de expertos en temas, al mismo tiempo que al ejercer mi cargo político de elección popular, tengo la oportunidad y el deber de adelantar debates, foros, conversatorios, denuncias públicas, movilizaciones populares, campañas por internet y cuantas acciones jurídicas sean viables. Desconozco, queridos, cuál es el orden jurídico del Perú, pero es mi deber contarles esta mañana, en este histórico foro, es mi deber contarles que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y estoy seguro que también la Constitución Política peruana, cuenta con los insumos suficientes para enfrentar incluso a los magistrados relativistas y ateos que hoy se pasean por toda América Latina como estrellas de cine, dañando, corrompiendo y sesgando el tejido social de nuestras naciones. El sesgo ideológico de estos magistrados, denominados postmodernistas o progresistas, debe ser enfrentado con la sabiduría, la contundencia y el poder que viene de la palabra de Dios, y cuya sabiduría está presta para destruir eficazmente los argumentos del diablo. Ahora, sobre el tema del aborto, que hoy se le vende a las mujeres del continente americano como un legítimo derecho, y que nosotros consideramos es una gran mentira que debemos enfrentar con valentía. Hemos demandado en Colombia los decretos, las resoluciones que se atribuyen funciones legislativas que no les corresponden. Hoy las altas cortes han determinado ser susceptibles
a la eficacia del litigio estratégico del colectivo de la diversidad sexual y por la vía de las altas cortes, usurpando el poder legislativo de los congresos, esos magistrados le imponen desde la intimidad de sus propios concilios reducidos decisiones a las naciones que afectan en materia grave su tejido social, su carácter moral y su perspectiva futura, afectando el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hemos descubierto en Colombia, como seguramente habrán descubierto en Perú, hemos descubierto que los abortos que llaman legales son en un 98% motivados por una supuesta afectación a la salud de la madre. Hemos descubierto también que la justificación para el aborto legal, que se fundamentó en el referente de la violación, solamente justifica el 1% de los abortos. Es decir, que desde las propias altas cortes se ha proyectado la dinámica perversa de la industria más lucrativa del siglo XXI, que es la industria criminal del aborto que la Iglesia del Señor debe enfrentar con valentía y sin reserva alguna. Hemos denunciado cómo las cifras de clandestinidad con las cuales justifican las leyes pro aborto son falsas y están orientadas a persuadir a las mujeres a que adopten el aborto como método anticonceptivo para enriquecer a los abortistas y para justificar el flujo sangrante del presupuesto nacional financiando lo que llaman el aborto gratuito. Sobre la unión homosexual, es evidente que hoy en América Latina, en armonía con la agenda global, esto es la agenda homosexual del mundo, hoy pretenden imponer el criterio de una minoría a las grandes mayorías del continente americano. Hemos intervenido en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional, presentando estudios técnicos, testimonios y otras evidencias de la inconveniencia de institucionalizar esta figura de lo que llaman el matrimonio igualitario como una figura de pleno reconocimiento en términos de matrimonio legal. Que quede claro para todos, por supuesto, respetamos las garantías individuales, respetamos a quienes han determinado convivir como pareja homosexual. Entendemos que en términos ciudadanos se deben respetar los efectos civiles como herencias, sucesiones, responsabilidades en salud, etcétera. Pero eso es otra cosa. Una cosa es el respeto por el derecho ciudadano y otra cosa muy distinta es que pretendan llamar matrimonio a lo que no es matrimonio. La Biblia declara que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y eso no debe cambiar. Eso no debe cambiar. Eso no debe cambiar. Sobre la eutanasia. En radio y en televisión y demás medios masivos de comunicación hemos demostrado la sutileza del lenguaje, convirtiendo el concepto de suicidio asistido o muerte digna. En el mismo sentido, hemos demandado, este concejal lo ha hecho, a la Secretaría de Salud de Bogotá, he demandado también al Ministerio de Salud Nacional por las mismas razones que el aborto, porque estos altos funcionarios del gobierno se atribuyen funciones que la Constitución no les ha otorgado, acudiendo a sentencias de la Corte Constitucional que ha violado la Carta Magna,
en cuanto a que sus providencias son auxiliares de la ley, pero no son la ley. También se habla hoy con particular insistencia de la conveniencia, entre comillas, de la legalización de la marihuana y de otras drogas. Hemos demostrado las mentiras flagrantes, las mentiras atroces acerca del consumo de la marihuana que se quiere introducir en una primera fase como justificada para tratamientos médicos. Desvirtuar esto toma tiempo, demanda investigación, pero pudimos dejar dudas razonables a la ciudadanía en el marco del debate democrático. Hermanos queridos, hemos ganado batallas intensas como en la que detuvimos la instalación de los dispensadores de condones en los colegios y logramos sustituir esta nefasta iniciativa por información correcta de prevención en materia sexual a las familias. Tantas temáticas que hoy se denominan polémicas, como el poliamor, esto es, matrimonios de más de 2 personas, o la zoofilia, considerar a una mascota como a un hijo o como a un cónyuge, entre otras. Lo único que les pido es enfrentarlas. La iglesia del Señor no debe callar, no debe callar, no debe callar, debe levantar su voz. Siempre encontraremos alguno que otro amigo en los medios masivos de comunicación. Siempre encontraremos algún académico interesado en defender lo que nosotros amamos. Siempre encontraremos aliados estratégicos dispuestos a caminar con nosotros, hombro a hombro, en la defensa de lo que hoy nadie defiende, pero que los cristianos debemos defender. Finalmente, quiero llamar la atención de mis hermanos queridos, de mis hermanos peruanos, para que no se amilanen ante la avasallante marcha de las ideologías de la muerte. Si nos vemos pequeños, nos atropellarán. Si nos mostramos resignados, nos pisotearán. Todo el mundo en este país, todo el mundo en este continente debe saber que los cristianos nos mantendremos siempre de rodillas delante de Dios y en pie delante de todos los hombres, con valentía, con amor, con convicción, con seguridad, con el poder de la palabra de Dios. Las mayorías en Colombia seguimos ganando batallas a pesar de la propaganda abrumadoramente manipuladora del gobierno. Las sentencias de las altas cortes, adoctrinadas por el relativismo, el ateísmo, el marxismo y lo que llaman el corruptor progresismo, están haciendo de las suyas y nos retan cada día en la expresión pública de nuestra fe. Los medios masivos de comunicación han sido cooptados. Hoy son punta de lanza para vender la mentira, la maldad y el engaño a nuestra sociedad. Están llenos de libre pensadores, de predicadores de la ideología de género, de los enemigos mortales de la familia
Y es, amados de mi alma, en ese escenario en el que ustedes y yo debemos proyectar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es en ese escenario en el que ustedes y yo, en armonía con la palabra de Dios, debemos declarar de una manera poderosa, convencida, inteligente y contundente que no permitiremos en nuestras naciones la destrucción de la vida, la familia y los valores. Y al que crea que no podemos, le vamos a recordar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amados de mi alma, que el Señor los bendiga. Gracias por su maravillosa atención, y que Perú sepa que el ejército más poderoso de este país hoy está reunido en este lugar. Con mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Gracias, pastor y concejal Marco Fidel Ramírez. Voy a invitar inmediatamente a los miembros de nuestro panel. El pastor Andrés Espejo, por favor subir por este lado. El pastor Eduardo Concha y también la pastora Alicia Extremadoiro. Alicia Extremadoiro, Eduardo Concha, pastores Eduardo Concha y Andrés Espejo. Vamos a dar a un tiempo de preguntas para poder ampliar un poco lo que pues ha expuesto el concejal de la familia Marco Fidel Ramírez. Sí, por favor, tomen asiento, pastor Espejo, pastor Eduardo. La pastora Alicia Extremadoiro también está subiendo. Estamos transmitiendo esto también por diversas páginas web, la página de la Alianza Cristiana y Misionera, también otros colectivos y organizaciones en defensa de la vida y la familia. Bien, pues las damas primero, entonces, pastora Alicia, para su pregunta para nuestro expositor Marco Fidel Ramírez. En primer lugar, agradecerle que esté con nosotros porque hemos seguido las luchas en Colombia y ahora nosotros nos toca el turno. La pregunta sería, ¿hay personas a las cuales estas ideologías de muerte han asesinado, han matado? Porque hay como un cierto temor, un cierto miedo de enfrentar, de salir y decir las cosas que creemos. Lo digo en términos generales sin decir que fulano o sutano es cobarde. Una de las estrategias de quienes quieren intimidarnos, acobardarnos y amilanarnos en nuestra lucha por la defensa de la vida, la familia y los valores, es la de la afirmación de que hay antecedentes en América Latina y en otros lugares del mundo de agresión a quienes del lado de la minoría de la diversidad proclaman su propia ideología en detrimento de la familia natural. De hecho, la dinámica social latinoamericana ha evidenciado que es la Iglesia del Señor la que ha aportado el mayor número de víctimas en la agresión por la predicación del Evangelio, tanto en Colombia como en diferentes lugares de América Latina. Somos absolutamente respetuosos de la vida y la defendemos. La vida es sagrada. Desde ningún punto de vista señalaremos con un criterio de riesgo a nadie que piense diferente a nosotros, pero tampoco aceptaremos que quienes piensan diferente a nosotros y están dedicados
a destruir la vida, la familia y los valores, nos intimiden. Todas las vidas son sagradas y el Evangelio del Señor Jesucristo está tocando todo tipo de vidas en los diferentes escenarios de nuestra sociedad. Que lo sepan bien claro aquellos que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, que Dios los ama y que nosotros también los amamos, pero que los cristianos nos quedamos con lo que Dios manda y no con lo que ellos dicen. Sería interesante conocer cuál fue su experiencia respecto de los niveles de resistencia que encontraron sobre el tema del matrimonio homosexual, el aborto, y cómo lo enfrentaron. Aquí los medios de comunicación son muy proclives precisamente al aborto y defender el tema del matrimonio homosexual. Me imagino que allá en Colombia debe haber sucedido lo mismo, debe suceder lo mismo. ¿Cómo lo enfrentaron? Esa es una muy interesante pregunta, porque lamentablemente hoy, como lo acabo de compartir en mi exposición, el lobby de la ideología de género ha penetrado todos los escenarios de la sociedad, medios masivos de comunicación, las altas cortes, el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. Y en ese orden de ideas, lamentablemente hoy en América Latina, la experiencia en Colombia ha sido muy dolorosa. Quienes nos hemos levantado para defender la vida, la familia y los valores, en armonía con nuestra fe cristiana de la que nos sentimos absolutamente orgullosos, todo el tiempo estamos siendo atacados, todo el tiempo estamos siendo señalados, todo el tiempo estamos siendo estigmatizados. Todo el tiempo estamos enfrentando litigios jurídicos y todo el tiempo somos señalados como fanáticos, como medievales, como predicadores de odio y por supuesto como gente que por vivir conforme a la palabra de Dios ya pasó de moda. Y es gente, según dicen ellos, que debe ser aislada a la práctica de su fe en los templos. Y por supuesto creo que nosotros, muy a mi pesar, hemos como auspiciado esa circunstancia. Tradicionalmente hemos practicado nuestra fe dentro de nuestros templos. Es decir, que por pasar todo el tiempo en el trono de la gracia, hemos permitido que nuestra ciudad caiga en desgracia. El espacio que no hemos llenado nosotros, lo han llenado los otros. El espacio que no hemos llenado con la fe, otros lo han llenado con los antivalores. La defensa que no hemos hecho de la familia ha sido aprovechada por aquellos que quieren destruir la familia. Hermanos queridos, el espacio que no llenamos nosotros, lo llenan los otros. Y por supuesto que cuando somos figuras públicas de primer nivel, en los escenarios del Congreso, en los escenarios del Poder Ejecutivo, en los escenarios de las cámaras, en los escenarios de las altas cortes, somos más susceptibles de que nos ataquen, de que nos agredan, de que nos amenacen. Pero cuando ocurre eso, y yo lo he enfrentado todo el tiempo en mi ejercicio como concejal de la ciudad los últimos 5 años, he encontrado fortaleza, he encontrado fuerza, he encontrado motivación en las palabras del Señor cuando dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí. Hermano Marcos, no sé si verlo a usted como un pastor o como un político. De hecho es un político porque usted está en el Consejo Metropolitano. Y de verdad que nos inyecta a nosotros en estos momentos una fuerza especial que entiendo que no viene de su condición humana necesariamente, sino de la influencia del Espíritu Santo. En ese marco, de acuerdo a la experiencia que usted ha tenido en Colombia, junto con nuestra hermana Ángela, cómo participó la iglesia de las diferentes denominaciones, usted ha dicho, de rodillas delante de Dios y de pie delante de los hombres, se puso de pie toda la iglesia de Colombia para que sea una inspiración, para que toda la iglesia de Jesucristo aquí en el Perú se ponga de pie
y que ninguno se acobarde, ninguno se amilane, respaldar a hombres de Dios que el Señor ha puesto en los consejos, pero que también ha puesto en el Congreso, como nuestro hermano Julio Rosas. Perdone que haga esa diferencia, no me gusta hacer apología absolutamente de nada ni de nadie, pero cómo fue esa participación de la iglesia colombiana en estos logros que ustedes han conseguido, en esta lucha por la que ustedes y nosotros también aspiramos. Esa es una muy interesante pregunta, y seguramente dentro de este auditorio haya muchos de ustedes que tengan una vocación al servicio público. La Biblia dice que cada uno, según el don que ha recibido, debe ministrarlo a los otros. Cada uno, según el don que ha recibido, debe ministrarlo a los otros. Recuerden, amados de mi alma, que nuestro campo misionero es toda la tierra. Durante muchos años en América Latina se predicó que los cristianos no deberían intervenir en política porque la política es del diablo. Y la política ha sido del diablo porque él la arrebató. Y por supuesto nosotros tenemos el deber de proyectar la luz del Señor, el poder de su palabra, el referente bíblico a los diferentes escenarios de la nación. Ahora, me preguntan a mí con frecuencia, yo soy el pastor de la Iglesia Familiar Internacional en Bogotá. He trasegado en el ministerio como predicador y conferencista a nivel nacional e internacional durante los últimos 40 años. Predico desde los 18 ininterrumpidamente. Lo he hecho muchas veces en este bello país y en esta bella ciudad. Y entonces me preguntan cómo es posible que un pastor pueda ser también un buen político. Yo les quiero decir que para desempeñarse correcta, eficaz y poderosamente en la vida política y en la vida pública del país, es necesario saber decir algo más que gloria a Dios y aleluya. Me ocurrió alguna vez, permítanme esta breve digresión. En el año 1997, este concejal y pastor que les habla fue elegido como el primer jefe de la Oficina de Libertad Religiosa y de Culto del gobierno colombiano, y por cierto, el primero en ocupar semejante cargo tan alto en toda América Latina, año 97. Y yo recuerdo que me visitó un pastor muy querido, que me había conocido desde que yo era un niño, y me dijo: doctor Marco Fidel, ¿y usted cómo llegó aquí, a este altísimo cargo del gobierno? Y yo le respondí con amor y con ternura: en realidad yo no llegué aquí, aquí me puso el Señor. Pero también le quiero contar, querido pastor, le dije, que me puso el Señor después de un proceso por el cual Él me preparó. Además de que yo soy un hombre apasionado por la palabra, un predicador del evangelio, seré pastor y predicador hasta el último día de mi vida. Le conté a ese hermano, también yo soy periodista profesional. He pasado por una universidad 5 años y he alcanzado un título de pregrado. Pero además de eso también soy magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana en Bogotá. Pero también he tenido la oportunidad de escribir 5 libros. Pero también he sido profesor durante 15 años en las más importantes universidades de mi país. Pero también tengo algunas especializaciones en alta gerencia política y gobernabilidad. Pero también soy egresado del Instituto Hagai de Singapur. Pero también he sido becario de la Fulbright Foundation en los Estados Unidos en un programa de intercambio entre CIESPAL y la Arizona State University. Pero también he viajado por 25 países. Pero también he servido a la Iglesia del Señor desde que era un niño. Y le conté la trayectoria para decirle algo. Y es que en la vida pública, cuando uno es llamado a ella por el Señor, por un lado debe obedecer, pero debe entender que sin preparación lo que sobreviene es el fracaso.
Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que ir a las universidades, hay que captar el conocimiento, hay que aprender cómo funciona el Estado, hay que conocer las leyes, hay que estudiar administración, hay que prepararse y hay que prepararse bien. Y permítanme terminar esta respuesta para decirles que solo a partir de ese referente uno puede esperar que a través de los hombres y mujeres que Dios ha llamado a la vida pública podamos dar testimonio, influir, incidir, impactar, transformar y tocar con el poder del Evangelio desde los altos niveles de la sociedad a aquellos que creen que el conocimiento humano es suficiente. Debemos enseñarles que necesitamos la sabiduría de Dios en el gobierno de la nación, la sabiduría de Dios en el gobierno de la ciudad, la sabiduría de Dios en la administración de la cosa pública. Y es ahí, pastores queridos, donde sus hijos son importantes. Y es ahí donde yo debo decirles, con todo cariño, con toda ternura y con todo respeto: ¿acaso creen que solamente sus hijos están destinados para ser únicamente útiles tocando guitarra, pandereta y batería en sus iglesias? ¿No será que hay que prepararlos para que lleguen a ser alcaldes, gobernadores, presidentes, magistrados, académicos, científicos, comerciantes, industriales, políticos, congresistas de primer nivel? Y es ahí donde yo creo, pastores queridos, que podemos saludar con esperanza el futuro del Perú, el futuro de Colombia y el futuro de América Latina, si ustedes y yo proyectamos como saetas a nuestros hijos a los más altos niveles de esta nación, para que Perú conozca que el que manda en Perú es el Señor de toda América. Esto es el Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es el Señor.